Daenerys. Tras la batalla, Dany cabalgó a lomos de la plata por los campos cubiertos de cadáveres. Tras ella iban sus doncellas y los hombres de sus cas, sonriendo y bromeando entre ellos. Los cascos de los caballos dothrakis habían desgarrado la tierra y pisoteado el centeno y las plantas de lentejas, mientras que los araks y las flechas habían sembrado una cosecha nueva y terrible, y la habían regado con sangre. Los caballos moribundos alzaron la cabeza y relincharon a su paso. Los hombres heridos gemían y rezaban. Los Jaqarrán se movían entre ellos. Eran los hombres misericordiosos con pesadas hachas, que les cortaban la cabeza a muertos y moribundos por igual. Tras ellos iba una bandada de niñitas, que arrancaban las flechas de los cadáveres y las ponían en sus cestas. Y por último, iba la manada de perros salvajes, flacos y hambrientos, que seguían siempre de cerca al Khalasar. Las ovejas eran las que llevaban más tiempo muertas. Eran miles, estaban acribilladas a flechazos y se veían negras por las moscas que las cubrían. Dany sabía que aquello era obra de los jinetes de Khal Ogo. Ningún hombre del Khalasar de Drogo era tan estúpido para malgastar las flechas con ovejas, pudiendo emplearlas contra los pastores. La ciudad estaba en llamas. Las columnas de humo negro se alzaban hacia un cielo azul inmaculado. Bajo los muros destrozados de barro seco, los jinetes galopaban de un lado a otro, haciendo restallar látigos largos mientras sacaban a los supervivientes de entre las ruinas humeantes. Pese a la derrota y a las ligaduras, las mujeres y los niños del Khalasar de Ogo caminaban con orgullo hosco. Se habían convertido en esclavos, pero no parecían tener miedo. En cambio, los habitantes de la ciudad eran diferentes. Dany los compadecía. Recordaba bien cómo era sentir terror. Las mujeres caminaban a trompicones con rostros vacíos e inexpresivos, llevando de la mano a sus hijos sollozantes. Solo había unos pocos hombres tullidos, cobardes y ancianos. Ser Jorah le dijo que los habitantes de aquel país decían que eran yazarenos, pero los dothrakis los llamaban Haezraki, los hombres cordero. En el pasado Dany los habría tomado por dothrakis. Tenían la misma piel cobriza e idénticos ojos almendrados, pero a aquellas alturas le parecían muy diferentes. Eran bajos, de rostros planos, con el pelo negro muy corto. Pastoreaban ovejas y comían verduras. Y Khal Drogo decía que su lugar estaba al sur del meandro del río. La hierba del mar Dothraki no era para las ovejas. Dany vio que un niño trataba de huir en dirección al río. Un jinete le cortó el paso, y otros lo rodearon, haciendo reestallar los látigos ante su rostro, obligándolo a correr de un lado a otro. Uno galopó tras él y le azotó las nalgas hasta que tuvo los muslos cubiertos de sangre. Por fin, cuando el niño ya no era capaz más que de arrastrarse, se aburrieron del juego y lo mataron de un flechazo. Ser Jorah se reunió con ella al otro lado de los restos de la entrada. Llevaba un chaleco verde oscuro sobre la cota de malla. Los guanteletes, las canilleras y el yesmo eran de acero gris oscuro. Los Dothraki se burlaban de él y lo llamaban cobarde al ver su armadura. Pero el caballero los insultó a su vez. Los temperamentos se ofuscaron. La espada larga chocó contra el arak, y el jinete, cuyas burlas habían sido las más sonoras, quedó atrás, desangrándose hasta la muerte. Su señor esposo la aguarda en la ciudad, dijo Ser Jorah, que mientras cabalgaba hacia Dany, se había levantado el visor del yelmo. ¿Ha sufrido Drogo algún daño? Unos cuantos cortes, replicó Ser Jorah. Nada grave. Hoy ha matado a 2 khals, primero a Khal Ogo y luego a su hijo Fogo,
que había pasado a ser Cal tras la muerte de Ogo. Sus jinetes de sangre le han cortado las campanas del pelo, y ahora los pasos de Khal Drogo suenan con más fuerza que antes. Ogo y su hijo habían compartido el banco principal con su señor esposo durante el festín del nombre, en la coronación de Viserys, pero aquello había sido en Baz Dothrak, bajo la madre de las montañas, donde todos los jinetes eran hermanos y las disputas quedaban aplazadas. Fuera, en la hierba, las cosas cambiaban. El Calazar de Ogo estaba atado a la ciudad, estaba atacando la ciudad cuando Khal Drogo cayó sobre él. Dany se preguntaba qué habrían pensado los hombres cordero cuando vieron acercarse desde sus muros de barro la polvadera que levantaban los caballos. Quizá algunos, los más jóvenes y estúpidos, los que todavía creían en los dioses, los que todavía creían que los dioses responden las plegarias de los hombres desesperados, pensaran que eran sus salvadores. Al otro lado del camino, una chica de la edad de Dany sollozó con voz aguda cuando uno de los jinetes la tiró de bruces sobre un montón de cadáveres y la penetró. Otros desmontaron para ocupar su lugar cuando terminara. Aquella era la salvación que llevaban los Dothrakis a los hombres cordero. «Soy de la sangre del dragón», se recordó Daenerys Targaryen, volviendo la vista. Apretó los labios, endureció el corazón y cabalgó hacia la puerta. «Casi todos los jinetes de Ogo consiguieron huir», dijo Ser Jorah. «Aún así nos quedarán al menos 10,000 cautivos». «Esclavos», pensó Dany. Khal Drogo los llevaría río abajo a alguna de las ciudades que se alzaban en la bahía de los esclavos. Tenía ganas de llorar, pero se obligó a ser fuerte. Esto es una guerra. Así son las guerras. Este es el precio del trono de hierro. «Le he dicho al Khal que debería ir a Meereen», dijo Ser Jorah. «Allí le pagarán mejor que en una caravana de esclavos». Illyrio dice en su carta que el año pasado hubo una epidemia, así que en los burdeles pagan el doble por las chicas jóvenes que estén sanas y el triple por los niños de menos de 10 años. Si suficientes niños sobrevivieran al viaje, tendríamos oro para comprar todos los barcos necesarios y contratar hombres que los tripulen. Detrás de ellos, la chica a la que estaban violando lanzó un aullido largo, agudo, desgarrador, que no parecía tener fin. Dany agarró las riendas con fuerza e hizo que la plata volviera a la cabeza. «¡Haga que se detengan!», le ordenó a Ser Jorah. «¿Khaleesi?». El caballero se había quedado perplejo. «Ya me ha oído», dijo. «¡Deténgalos!». Se volvió hacia su casa y les habló en Dothraki. «Yogo Cuaro, ayuden a Ser Jorah. No quiero violaciones». Los guerreros se miraron, asombrados. Jorah Mormont acercó su caballo a la yegua de Dany. «Princesa», dijo, «tiene un corazón bondadoso, pero no lo comprende. Las cosas han sido siempre así. Esos hombres han derramado sangre por el Khal y quieren cobrar su recompensa». Al otro lado del camino, la chica seguía gritando en una lengua que Dany no comprendía. El primer hombre habría terminado y otro ocupaba su lugar. «Es una chica cordero», dijo Cuaro en Dothraki. «No es nada, Khaleesi. Para ella es un honor que la monten los jinetes. Los hombres corderos yacen con ovejas. Lo sabe todo el mundo». «Lo sabe todo el mundo», repitió su doncella Irri como un eco. «Lo sabe todo el mundo», asintió Yogo,
a lomos del alto semental gris que le había regalado Drogo. Si sus gritos te ofenden, Yogo te traerá su lengua, Khaleesi, desenvainó el Arak. No quiero que le hagan daño, replicó Dany. La exijo para mí. Hagan lo que les he ordenado y tendrán que dar explicaciones a Khal Drogo. Ay, Khaleesi, respondió Yogo, al tiempo que espoleaba su caballo. Quaro y los demás lo siguieron en medio del tintineo de las campanillas de sus cabelleras. Vaya con ellos, ordenó a Ser Jorah. A sus órdenes. El caballero le dirigió una mirada extraña. No cabe duda, son de la misma sangre que su hermano. Es de la misma sangre que su hermano. ¿Qué Viserys? Dany no comprendió. No, replicó él. Que Raegar. Se alejó al galope. Dany oyó gritar a Yogo. Los violadores se rieron de él y uno le respondió algo también a gritos. El Arak de Yogo centelleó y la cabeza del otro hombre cayó rodando por el suelo. Las risas se trocaron en maldiciones y los jinetes fueron a sacar sus armas. Pero en aquel momento llegaron Quaro, Aggo y Rakharo. Vio que Aggo señalaba el punto del camino donde ella se encontraba, a lomos de la plata. Los jinetes la miraron con ojos fríos y negros. Uno escupió, los demás, refunfuñando, se dirigieron hacia sus monturas. Mientras tanto, el hombre que estaba poseyendo a la chica cordero no se había detenido. Estaba tan concentrado en su placer que no parecía consciente de qué sucedía a su alrededor. Ser Jorah desmontó y lo apartó a un lado bruscamente. El Dothraki cayó al suelo embarrado. Se levantó al instante con un cuchillo en la mano y murió con una flecha de Aggo en la garganta. Mormont levantó a la chica del montón de cadáveres y la envolvió con su capa manchada de sangre. La llevó hasta donde estaba Dany. ¿Qué quiere que se haga con ella? La chica temblaba, con los ojos muy abiertos y la mirada perdida. Tenía el pelo sucio de sangre. Dorea, cúrale las heridas. No tienes aspecto de jinete. Quizá a ti no te tenga miedo. Los demás, síganme. Cruzó la destrozada puerta de madera montada en la plata. Dentro de la ciudad la situación era aún peor. Muchas de las cosas estaban ardiendo, y los Jack Ran habían cumplido su macabra misión. En las callejuelas estrechas y llenas de recovecos había cadáveres decapitados. Pasaron junto a otras mujeres a las que estaban violando, y ante cada una de ellas Dany tiró de las riendas. Ordenó a sus Khas que pusieran fin a aquello y exigió que la víctima le fuera entregada como esclava. Una de ellas, una mujer gruesa y de nariz plana, de unos 40 años, bendijo a Dany en la lengua común, pero las demás tenían los ojos perdidos. Comprendió con tristeza que le tenían miedo. Temían que las hubiera salvado para depararles un destino aún peor.